Queridos hermanos, vamos a iniciar esta catequesis litúrgica que tiene como finalidad introducirnos en lo que vamos a hacer. En estos días santos vamos a ir viendo que hay algunas ceremonias que tienen una serie de peculiaridades. Sin embargo, ellas se podrían captar mejor si tenemos la ocasión de poder entrar al detalle en ellas. Y para eso hace falta que podamos ser guiados para comprenderlas totalmente. Es verdad, cada uno desde su experiencia podrá llegar hasta donde Dios permita para conocer el misterio, pero esto pretende ser una ayuda para ir un poquito más allá. Como decía ayer al final de la misa, estas catequesis no pretenden ser un sustituto de tantas oportunidades que el día de hoy tenemos a la mano a través de las redes, a través de la radio, a través de los medios de comunicación, sino que quiere ser un adicional, es decir, además de todo lo que ya hay, esto pretende ser una catequesis que, como decía, nos introduzca en las celebraciones que vamos a vivir. El Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Liturgia, le pide a los pastores que hagamos esta tarea. Y de hecho, estas catequesis nacen originalmente con ese fin. Aquí en la parroquia, en situaciones normales, días antes del triduo pascual, hubiéramos hecho una charla, donde explicáramos todas estas cosas. Pero las circunstancias son las que son y no desaprovechamos la oportunidad, sino que la hacemos a través de este medio. Pues dicho esto, vamos a empezar esta catequesis que, como decía, es más litúrgica sobre la Semana Santa y en concreto sobre el triduo pascual que vamos a celebrar. Una primera idea que nos tiene que servir para poder entender lo que vamos a hacer es que el misterio pascual es el único acontecimiento de la historia que no ha quedado absorbido en el pasado. Si bien es cierto, estamos en un tiempo y en un espacio determinado, justamente este misterio pascual se ha desplegado, porque justamente no está en el pasado, sino se ha desplegado de tal manera que al día de hoy nosotros podemos seguir viviendo ese misterio, aunque nosotros sí estamos sujetos al espacio y al tiempo. Hace 100 años yo no existía y lo más probable es que dentro de 100 tampoco exista. Sin embargo, el misterio pascual se despliega a lo largo de la historia y nosotros, los creyentes, los cristianos católicos, vamos viviendo ese misterio. Y esto es de una grandísima importancia, porque ese acontecimiento, el misterio pascual de Cristo, de hecho el acontecimiento de Cristo ha marcado la historia. Y visto desde la fe, ese misterio pascual llega hasta nosotros. Por lo tanto, nos hacemos contemporáneos al misterio, pero no como quien disfruta de una obra de teatro. De hecho, en muchos lugares hacen obras de teatro en relación a la Semana Santa, al misterio pascual. No como quien cuenta un cuento, sino que nos hacemos contemporáneos, es decir, estamos en ese misterio, en ese momento, gracias a la acción del Espíritu Santo, a través de la liturgia de la Iglesia.
El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando nos habla de la acción del Espíritu Santo en la liturgia, nos presenta, entre otras cosas, dos acciones. La epíclesis, que es la invocación del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace sagrada una realidad. Por ejemplo, en la misa, cuando el sacerdote impone las manos sobre las ofrendas, es parte de ese proceso por el cual el pan deja de ser pan para ser cuerpo y el vino deja de ser vino para ser sangre. Igualmente, a través de la acción litúrgica invocamos al Espíritu Santo primero para que lo que estamos haciendo sea real. Y eso lo tenemos que tener como un presupuesto. O sea, lo que vamos a hacer estos días no es una puesta en escena, sino es una acción real. Pero en segundo lugar, el Espíritu Santo hace real esto a través de la anamnesis, el memorial. Como decía hace un momento, esto no es algo que ha quedado en el pasado, sino que se vive en este momento. Y eso es gracias al Espíritu Santo. Solo que esa realidad se va a presentar bajo el velo de los signos. Esto también hay que tenerlo claro, porque alguno podría decirme, pero es que yo no veo a la gente vestida como en la época de Jesús, ni las casas son como las de la época de Jesús. El espacio mismo en el que convivimos no es como el de Jesús. Pero yo quisiera poner dos ejemplos para que entendamos esto. Vamos a imaginar que en situaciones normales yo cojo un avión, me voy a Jerusalén y pues cojo un tour como esos que ofrecen en algunas empresas o empresas de turismo, ¿no? O incluso algunas personas de iglesia, ¿no? Se juntan, hacen un tour por Tierra Santa y van recorriendo los lugares por donde pasó Jesús. ¿Han vivido la realidad de lo que vivió Jesús? No. ¿Por qué? Porque han recorrido lugares, mas no han hecho la experiencia. En cambio, si celebro el misterio pascual con la debida preparación, con conciencia, con disposición, pues más bien yo sí voy a experimentar con Jesús ese misterio. Esa es una de las virtudes de la liturgia, que por la acción del Espíritu Santo, ese acontecimiento aparentemente pasado lo podemos vivir con toda su realidad. Por lo tanto, estos días, en situaciones excepcionales, obviamente, pues Dios nos quiere conceder una gracia. Si bien es cierto, no la gracia sacramental, como si estuviéramos físicamente en la celebración, pero sí, yo no tengo la menor duda de que Dios nos quiere dar alguna gracia si participamos desde donde estamos con las debidas disposiciones. Vuelvo al caso, si estuviera en Jerusalén haciendo un tour, por más que recorra todos los lugares que pasó Jesús, pues imaginémonos, ¿no? Sale del Monte de los Olivos, luego entra en Jerusalén, luego va al cenáculo, del cenáculo al Huerto de los Olivos, del Huerto de los Olivos lo llevan a donde va a ser juzgado y luego le falta algo. En cambio, a través de la liturgia, por la acción del Espíritu Santo, vamos a poder participar bajo el velo de los signos de la realidad de esos signos. ¿Qué vamos a celebrar? ¿Qué es lo que estamos celebrando estos días? Sencillamente el misterio pascual de Cristo, que suena simple, pero no es tan simple. Es curioso porque muchos pueden decir que vamos a celebrar el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Sí, ese es el misterio pascual, pero hay algo más profundo. No me quiero detener en esto porque, como decía hace unos momentos, esto no pretende ser un sustituto de meditaciones, reflexiones o homilías. Para eso te invito a participar vivamente desde donde estás
de estos modos. Pero el misterio pascual de Cristo tiene algo más, que con el paso del tiempo, que con el paso de la comprensión se ha ido desplegando y lo hemos ido viendo de un modo más nítido. En primer lugar, es un misterio que, si bien se ha desplegado todo y se seguirá desplegando hasta la segunda venida de Cristo, nosotros, por nuestras limitaciones de espacio, de tiempo e incluso nuestras limitaciones intelectuales, por más genio que sea alguien, no comprenderá el misterio pascual totalmente. El Papa decía esta mañana, ¿no?, justamente esta idea, ¿no? O sea, por más que haga todos los esfuerzos, comprender todo, no voy a poder, porque soy un ser limitado. Por eso, este misterio pascual es además un misterio de fe. Por lo tanto, tengo que pedirle al Señor estos días esa virtud teologal para poder captar lo más que pueda y en las debidas disposiciones este misterio. Como ustedes sabrán, la fe es esa virtud por la que se ve y se cree más allá de lo que nuestra experiencia nos dice. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos estar en casa y podemos decir: uy, qué pena, no he podido ir a la iglesia, no será lo mismo. Pero de repente Dios nos quiere regalar en ese momento una gracia para poder experimentar. Y aquí un paréntesis. Pues es verdad, seguramente muchos de nosotros, pastores, sacerdotes, celebraremos estos días a puertas cerradas y con dolor, ¿no? Porque son días justamente para vivirlos con todos. Y muchos se lamentarán porque no podrán ir a la iglesia. Pero de lo que no podemos dudar es que Dios aún así nos quiere regalar gracias abundantes. Decía hace un momento, no será la gracia sacramental, es decir, ese don de Dios que se hace a través de cada sacramento, pero sí a través de esas gracias que podemos recibir en nuestra vida cotidiana. Pero para recibirlas hace falta la fe. Entonces, en primer lugar, esto es un misterio. Es un misterio que, aunque está desplegado todo, no lo comprenderemos ni lo aprenderemos totalmente, porque somos seres limitados. Estamos, ojo, insisto, bajo el velo de los signos, pero también es un misterio de fe. Y en segundo lugar, es misterio pascual. Muchas veces nosotros lo reducimos simplemente a los 40 años del pueblo escogido en camino hacia la tierra prometida. Pero esto va un poquito más allá. Primero, hay un antecedente. En el pueblo escogido estaba el sacrificio ritual de primavera. Eso es antes de la Pascua, en donde los agricultores ofrecían pan ácimo y los pastores un cordero para pedir la fecundidad. Algunos estudiosos dirán que esto es consecuencia de la influencia de dioses paganos. En ese momento no estaba del todo constituida la religión judía, pero había este antecedente de la ofrenda de los agricultores y de los pastores. Hay un segundo momento que van a caracterizar la Pascua del pueblo de la alianza, del pueblo judío. En primer lugar, la Pascua de Yahvé, para salvar a su pueblo. Esto lo encontramos en el capítulo 12 del Éxodo, y esto es fundamental para entender la Pascua. En ella, en esta indicación, entre otras, se da para preservar a los primogénitos del exterminio. Un segundo momento del pueblo elegido es la Pascua del Mar Rojo. Ojo, cuando hablamos de Pascua, estamos hablando de paso. Pascua significa paso. Entonces, el segundo momento es
ese paso del pueblo escogido por el Mar Rojo. Está en el capítulo 14 del Éxodo, ¿no? Donde vemos que milagrosamente se abre el Mar Rojo, sale el pueblo escogido y luego al pasar se cierra el mar y ahoga a los egipcios. Hay un tercer momento, que es la conmemoración ritual de estos dos acontecimientos, lo que se llama la Pascua de los judíos. Cada año, como lo indica el capítulo 16 del Deuteronomio, el paso de Yahvé y el paso del pueblo escogido por el Mar Rojo se celebra ritualmente, y ahí está incluida la palabra, las oraciones y el banquete. Esto daría para hablar más, pero por la limitación del tiempo no lo podemos hacer, pero sí es bueno tenerlo muy en cuenta. Pasamos a otro momento, lo que conocemos como la Pascua de Jesús, y en ella están incluidos 4 momentos históricos que son los que vamos a ver en estos días. La cena, que litúrgicamente es ese preámbulo al misterio pascual, la pasión, la muerte y la resurrección. Entre la muerte y la resurrección está también el misterio del descenso a los infiernos, que lo comentaré en el momento que toque hacerlo, el día sábado. Pues esa es la Pascua de Jesús, que obviamente, cronológicamente, históricamente está enmarcada dentro de una Pascua de los judíos. Veremos mañana y el sábado algunos matices. De hecho, fundamentalmente señalaré algunas cositas que dice el Papa Benedicto XVI en su famosísimo libro Jesús de Nazaret, en el volumen 2, donde trata de esto. Pero sin perder el horizonte, lo que vamos a contemplar estos días es esto, fundamentalmente: la cena, Jueves Santo; la pasión y la muerte, Viernes Santo; al medio está, entre la muerte y la resurrección, el descenso a los infiernos y la resurrección. Y por último está la Pascua de la Iglesia, que en fidelidad al Señor celebra a través de la liturgia esta Pascua. O sea, la liturgia de la Iglesia hace real la Pascua de Jesús. Esa Pascua que, como he dicho hace un momento, está desplegándose hasta la segunda venida de Cristo. ¿Y cómo se hace presente? Primero, a través de la palabra. Lo vamos a ver en la vigilia pascual, el bautismo y la Eucaristía. A esto hay que incluirle pues la experiencia de la primera hora de la Iglesia, que es la Pascua semanal, el domingo, y la Pascua anual. ¿Cómo era esto en la antigüedad? Pues habría que decir mucho sobre esto, ¿no? De hecho, cuando uno empieza a indagar sobre este tema, pues encontrará una cantidad de información abundantísima. Entre otras cosas, porque están los relatos, por ejemplo, no solo los relatos, las homilías, los sermones de los padres de la Iglesia, eso da una cantidad bastante amplia de información de cómo era en la antigüedad, pero tampoco se pretende hoy día agotarlo todo. La Pascua de la primerísima hora, de repente la que participaron los apóstoles, de la que participara la Virgen seguramente, o ese grupo de los primeros cristianos, pues todavía tenía cierta cercanía con los judíos. Tengamos en cuenta que el cristianismo primitivo no rompe inmediatamente con el judaísmo, sino podemos ver en los Hechos de los Apóstoles cómo los
como ellos, los apóstoles, frecuentaban el templo todavía. Entonces, lo más probable era que hubiera una conmemoración anual. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Pues hay una frase de San Pablo que ilumina todo: Cristo es nuestra Pascua. Y esto nos tiene que llevar a entender un detalle, que lo que vamos a vivir estos días no es tanto el recuerdo de 3 o 4 hechos históricos. Lo que vamos a vivir en estos días es el encuentro con una persona, con Cristo. Y esto lo tenemos que tener bastante claro. Cristo es nuestra Pascua. La Pascua de la Iglesia es Cristo. Algunos interpretan que la primera carta de San Pedro es una especie de homilía en una vigilia de Pascua. Si ustedes leen en estos días la primera carta de Pedro, pues resultará iluminadora. De hecho, la recoge la liturgia. Y los evangelios también, según la pretensión litúrgica del autor o los autores, pues irán narrando algunos hechos para asegurar esa memoria litúrgica. Ya lo dice San Juan, muchas cosas han quedado en el aire, no todo se ha dicho. Sin embargo, está recogido lo necesario para asegurar, como decía, esa memoria litúrgica para los primeros cristianos. ¿De dónde conocemos esto que vamos a vivir? Porque alguno podría estar pensando en este momento, pero me dices que esto no era así. Había una Pascua anual o una Pascua semanal. ¿Y cómo era esto? Pues vamos viendo que en la primerísima hora se deduce desde los datos del Nuevo Testamento. No es, y esto hay que tenerlo claro, no era la Semana Santa como la vivimos ahora. No es como ahora. Porque alguno podría pensar, bueno, entonces muere Jesús en el año 33, año 34, los apóstoles pusieron su cartel en el cenáculo y dijeron, Domingo de Ramos a tal hora, Misa Crismal a tal hora, Jueves Cena del Señor a tal hora, y Viernes Santo a tal hora en tal sitio. No, o sea, de eso no se trata. Se ha ido confeccionando con el paso del tiempo. Lo más probable es que en el Nuevo Testamento sea así, una sola Pascua, donde todo estaba concentrado. Es con el paso del tiempo que los padres de la Iglesia y algunos autores de los primeros siglos del cristianismo van hallándole sentido al misterio pascual, y así va empezando un despliegue. Algunos días van preparando la Pascua. Luego sigue pasando el tiempo y en Jerusalén los cristianos empiezan a recorrer los lugares por donde Cristo padeció, murió y resucitó. Esto no fue de golpe, se fue desplegando. Hay una fuente que es muy importante para todo esto, que es lo que se conoce como el itinerario de la Virgen Egeria, una peregrina de lo que actualmente sería hoy España, que fue a Jerusalén en el siglo IV y empezó a recoger las experiencias litúrgicas de los que vivían ahí. Y más o menos se puede hacer un esquema de cómo era ya la Semana Santa en el siglo IV. El sábado, antes del Domingo de Ramos, se hacía la conmemoración de la resurrección de Lázaro. El Domingo de Ramos había una procesión desde el Monte de los Olivos hasta la Iglesia de la Resurrección, en la que fundamentalmente iban niños con palmas. Cuando uno lee el relato, pues está más detallado, ¿no?
El miércoles había una conmovedora conmemoración de la traición de Judas, que dice ella que llegaba hasta las lágrimas. El jueves había una Eucaristía, luego una vigilia y algunas lecturas sobre la agonía en Getsemaní. El viernes se leen todos los textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento sobre la pasión y se venera la cruz. Y el sábado se prepara la vigilia y se hace la lectura del sepulcro vacío. Eso es más o menos cómo era la Semana Santa en el siglo IV, gracias al testimonio de la Virgen Egenia. Quiero pasar ahora a cómo llegamos a la fecha de la Pascua. Pues es curioso porque la primera noticia sobre la fecha, cómo se ubica la fecha, es por una controversia del siglo II, finales del siglo II, que es la controversia de los cuartodecimanos. ¿Qué es esto? Que resulta que se estaba discutiendo entre si poner la fecha de la Pascua en el domingo posterior a la luna llena del equinoccio de primavera o ponerla en el día que cae el 14 de Nisan. Entonces esa discusión se da a finales del siglo II, casi para ser exactos entre el 188 y el 189, y es una disputa bastante larga en donde, digo lo que dice el catecismo, en el concilio de Nicea del año 325, todas las iglesias se pusieron de acuerdo para que la Pascua cristiana fuera celebrada el domingo que sigue al plenilunio, 14 del mes de Nisan, después del equinoccio de primavera. Entonces, no es que nosotros celebramos la Pascua el mismísimo día que la celebran los judíos, sino el domingo siguiente. Por causa de los diversos métodos utilizados para calcular el 14 del mes de Nisan en las iglesias de Occidente y de Oriente, no siempre coincide la fecha de la Pascua. Algunos, entre ellos algunos estudiosos judíos, sobre todo este tema del calendario y la Pascua, más bien hacen una crítica, ¿no? Porque dirán que nos saltamos totalmente lo que dice el capítulo 12 del Éxodo, ¿no? Que les mencionaba hace un momento. Entonces, no es eso, simplemente la Iglesia ha llegado a la conclusión que esa es la fecha. Para ir terminando con la catequesis de hoy, pues una palabra sobre nuestra Semana Santa y en concreto sobre el Tríodo Pascual. Hay un documento que es importantísimo, salió, si no recuerdo mal, hacia los finales de los 80, que es la Carta Circular sobre las fiestas pascuales. En ella vemos marcado todo el itinerario desde la Cuaresma, qué hay que hacer en la Cuaresma, hasta el tiempo pascual. Y es más o menos la hoja de ruta por donde tiene que ir la Iglesia en esa temporada. En el número 27 dice: durante la Semana Santa, la Iglesia celebra los misterios de la salvación actuados por Cristo en los últimos días de su vida, comenzando por su entrada mesiánica. Quiere decir que la Semana Santa, obviamente, empieza el Domingo de Ramos. Y en el 38 dice: la Iglesia celebra cada año los grandes misterios de la redención de los hombres desde la misa vespertina del jueves
en la Cena del Señor hasta las vísperas del Domingo de Resurrección. Este periodo de tiempo se denomina justamente el triduo del crucificado, sepultado y resucitado. Se llama también triduo pascual porque en su celebración se hace presente y se realiza el misterio de la Pascua, es decir, el tránsito del Señor de este mundo al Padre. En esta celebración del misterio, por medio de los signos litúrgicos y sacramentales, la Iglesia se une en íntima comunión con Cristo, su esposo. Pues bien, esta ha sido nuestra primera catequesis litúrgica sobre la Semana Santa en general. Hemos querido ver en primer lugar cómo nosotros nos hacemos contemporáneos con ese misterio gracias a la presencia y a la acción del Espíritu Santo en la liturgia. Luego hemos visto ese itinerario de la Pascua, el antecedente, luego la Pascua del pueblo elegido, la Pascua de Cristo y la Pascua de la Iglesia. Brevemente hemos dicho cómo era en la antigüedad, cómo sabemos de dónde se celebraba en la antigüedad y finalmente hemos visto sobre la fecha de la Pascua y la actual Semana Santa. En la catequesis de mañana hablaremos de, ya en concreto, cómo se fue logrando el llegar a la Cena del Señor, qué cosa acontecía el Jueves Santo. Luego también hablaremos del Viernes Santo y posteriormente, el día sábado, hablaremos algo de ese día peculiar, que es el día donde la liturgia solo se sostiene a través de la liturgia de las horas, porque no hay misa. Y hablaremos de la resurrección, que con esto adelanto algo. La vigilia pascual no es el sábado santo. La vigilia pascual ya es parte del domingo de resurrección. Es verdad, este año en algunos lugares hay situaciones excepcionales, porque lamentablemente las situaciones no son favorables para todos y no todos podemos usar bien o como quisiéramos los medios, por eso los horarios se alteran un poquito, pero en el fondo la vigilia pascual ya es el día de la resurrección. Pues dicho esto, termino por hoy y ojalá pues que nos ayude a ir entendiendo poco a poco cómo vamos a vivir estos días.